Bien, comience Vázquez. Alison. Sí. ¿Se me escucha? Adelante, por favor, compañera. Ya. Buenos días, auxiliar. Buenos días, doctores. Vamos a hablar de los delitos contra la libertad sexual, comparado con la legislación de Costa Rica y Bolivia. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la introducción. Los delitos contra la libertad sexual están suscitando normalmente en nuestra actualidad y en la humanidad, lo cual genera repudio dichos delitos, ya que abarca la pornografía, la trata de personas, el rapto, la violación sexual, el estrupo, y estos son cometidos a adolescentes, a niños, niñas y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. Para el planteamiento del problema nos hemos surgido en dos preguntas: ¿qué es lo que está sucediendo actualmente y qué deberíamos hacer en este tipo de delitos? Y la segunda, ¿qué debería cambiarse en la normativa? La primera pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Hay muchos casos que son denunciados y no podremos abarcarlos algunos. En la actualidad son muchos casos denunciados y hay algunos que no son actualmente vistos en la sociedad. ¿Y qué deberíamos cambiar en la normativa? En la comparación que hicimos, hay en algunos casos que Bolivia tiene mejores figuras penales, se podría decir, en las cuales Bolivia lo tipifica con más severidad. Siguiente diapositiva, por favor. Como objetivos principales es demostrar la necesidad de estudiar la comparación del tipo penal de ambas legislaciones. Como objetivos específicos, hemos analizado el Código Penal boliviano y el Código Penal de Costa Rica. Hemos descrito los problemas actuales que hay con la impunidad de dichos delitos. Y siguiente diapositiva, por favor. Ya. Desarrollo teóricos prácticos. Hay delitos tipificados en los delitos sexuales como la violación, el estrupo, la trata de personas que están en el Código Penal desde 1834, donde las penas son relativamente en el enfoque del abuso sexual y demás delitos, en el daño del honor hacia la mujer, de los niños y la familia. También se habla del Código Penal de 1972, donde se marca un cambio significativo a la legislación boliviana, por la cual este código introduce más delitos contra la libertad sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar también de los años 1990, donde hay un movimiento global de los derechos humanos, los cuales hacen que los países latinoamericanos saquen más modificaciones a la legislación penal sobre los delitos contra la libertad sexual. También se habla del año 1997, donde se modifican las figuras penales, donde aumentan los delitos sexuales y eliminan las disposiciones que quedan en impunidad. En el 2010, en el Código Boliviano se introduce fortalecer los delitos sexuales, como la redefinición de delitos, la protección de las víctimas, la ley integral para garantizar a las mujeres, que es la ley 348. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica que hemos tomado nosotros para poder hablar de los delitos siguientes, que es el artículo 308 y el artículo 308 bis, que ambos van en el fin de la violación de un delito contra una persona, de los derechos humanos. En el 308 hablamos directamente de la violación, pero a aquellos niños, niñas y adolescentes que se da menores de edad, utilizando la fuerza física, aprovechándose de la fuerza que tienen las personas que cometen esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hasta ahí. Continúe, mamá Nicaya, por favor. Buenos días, doctores. Como hemos visto en el artículo 308 nos va a hablar de la violación.
Este tipo penal va relacionado con lo que es, con esto se va a realizar mediante la intimidación física y psicológica. Entonces, en este caso, lo que va a suscitar es un acto sexual en contra de la voluntad de la víctima. Y en este tipo de acto está em, la, la penetración viril de la persona, o sea, objeto, ya sea vaginal, oral o anal. Y este caso también está penado con una pena de 15 a 20 años. Con lo que íbamos a tomar la comparación es con el país de Costa Rica. Y en este país lo tienen, este tipo penal, nosotros lo tenemos con el título de Delitos contra la Libertad Sexual Boliviana. La misma también está nombrada en nuestra Constitución. En allá está simplemente como delitos sexuales, pero en la violación tienen una pena de 10 a 16 años. Y también tiene lo que es el acceso carnal. Lo mismo lo lleva con el vía oral, anal, vaginal. En aquí también, este caso es tomado también cuando lo cometen con menores de edad de 13 años. Ahí también nos menciona que no solo puede ser desde la penetración de un dedo o todos los dedos. E igualmente nos va a hablar sobre objetos y la penetración en un acto viril. Entonces, también vamos a tocar el tema de lo que es sobre la violación de los infantes, niños, niñas o adolescentes. Lo mismo se da en el caso de 14 años. Lo mismo va a suscitarse con el uso de la violencia, la intimidación, y esto está penado en Bolivia de 20 a 25 años. Eh, Este es un tema muy susceptible porque hoy en día podemos ver que este tema sobre la violación, antes podíamos haber indicado que el género más susceptible eran las mujeres, pero ahora no debemos olvidar que los más susceptibles ahora son los niños en esa parte. eh, lo cual antes lo veíamos de seguido, incluso se está suscitando en ambientes donde uno como madre puede tener la certeza de que va a estar bien, y esos son los ambientes donde van, y en los ambientes de estudio de los niños en el colegio y en la escuela. En Costa Rica, estos actos sexuales son mencionados como que están relacionados con la agresión a menores de edad, pero en Costa Rica, aquí en esta parte no nos indica que el menor en estos actos sexuales está, en el artículo 160 de Costa Rica nos menciona actos sexuales remunerados con personas menores de edad. Entonces, en aquí nos está explicando de que, ejemplo, yo como menor de edad estoy consciente de que voy a realizar ese acto porque me están ofreciendo una remuneración efectiva. Pero esto también puede ser penado y ellos tienen categorías. Cuando el menor es de 13 años, va a tener una pena de 10 a 8 años. Entonces, y esto va a ir subiendo porque el menor va a ser de 13 a 15 años. También vamos a ver sobre las agravantes. En Bolivia tenemos las agravantes que son de 5 años. ¿Esto cuándo se da? Cuando la violación lo va a producir mi cónyuge o mi pareja, cuando mm, la víctima es menor de edad. Este tipo penal lo tenemos en el 310, que va separado de lo que es como en Costa Rica. En ahí son como violación calificada, es que nos va a aparecer. Es una pena de 12 a 18 años. Y en Costa Rica también nos menciona eso. Y ahí también nos van a mencionar quiénes ocasionan este delito. Es igual, de la misma manera, es el autor, puede ser el cónyuge,
Después está el autor puede ser ascendiente o descendiente de mi persona, puede estar encargado de mi educación, también puede estar a su disposición como... esto también se puede agravar en el caso de embarazo por producto de la violación. En Costa Rica he visto que la violación lo destacan por jerarquías, como es la violación, y como ya les había mencionado, la violación calificada y la violación agravada. Esto se da de 12 a 18 años, cuando la persona puede incurrir, como hemos visto, los autores pueden ser los religiosos, autoridades. Eso es lo que pasa en Costa Rica. Entonces, aquí también tenemos lo que es el estupro, que ya lo había mencionado. Este estupro lo conocemos muchos porque ya se ha dado, aparece también en las noticias. Esto es cuando mediante seducción o engaño yo tuviera acceso carnal sin importar el sexo, puede pasarle a un niño, a una niña, a una mujer o a un varón mayor de 14 años o menor de 18 años. Esto se da cuando, aunque aleguen que esto ha sido consentido, igual no pueden salir exentos de esta situación, porque es un acto que nos menciona que es menor de edad. Entonces sabemos que cuando uno es menor de 18 años todavía no es, podemos considerarlo consciente de sus acciones. Entonces es ahí donde otro puede vulnerar eso y lo puede seducir y entonces puede incurrir en estos actos. Después de eso podemos ver que ya hemos visto la parte de las agravantes. También en el... Ay, compañera, continúe, Aileen Flores. ¿Se me escucha? Sí, compañera, adelante. Bien. Yo voy a empezar con las descomposiciones del tipo, que es a partir del artículo 312. Vamos a hacer la comparación entre el código boliviano, que es de Bolivia, con el código de Costa Rica. En el artículo 312 es el abuso sexual. Muchos confunden el tipo penal de abuso sexual con el de violación, pero el de abuso sexual no incurre en la penetración, mientras el de la violación sí tiene que haber penetración con algún objeto o con alguna parte del cuerpo para que ocurra la violación. A diferencia del abuso sexual, solamente son toques impúdicos, no incurren en penetración más que todo. En Costa Rica es casi idéntico el sistema penal, pero no hace la relevancia entre la violación y entre el abuso sexual. También el sistema de tipo de la pena, también aquí en el Código de Bolivia, es de 6 a 10 años, más severa que el de Costa Rica. En el de Costa Rica es de 4 a 10 años, dependiendo a la categoría de cómo se le ha llegado a tocar, a realizar el toque impúdico. Pasamos el artículo 312, actos sexuales abusivos. Este tipo penal se hace mucha referencia al artículo 161, que igual que el 312, el anterior tipo, maneja el mismo tipo penal, el 161, en la legislación de Costa Rica, a diferencia de Bolivia, que manejan distintos tipos penales. La pena aquí cambia también en el 312 bis. El estado de pena es de 4 a 6 años. Es igual al 161 del de Costa Rica. En el artículo 313 de rapto,
Este más que todo tiene mucha referencia con el artículo 163 de Costa Rica, ya que tienen mucha similitud en el tema de la figura penal, pero aquí más que todo en el tipo penal boliviano separamos de lo que es el rapto hacia menores de edad y el rapto a personas mayores de edad. Mientras en el artículo 163 de Costa Rica no lo separa, solamente lo une en un solo tipo. Aquí en Bolivia el tipo de la sentencia es de 4 a 8 años, a diferencia del artículo 163 de Costa Rica, que solamente es de 4 años de sentencia. Sí, sí. En el artículo 308, corrupción de niña, niño y adolescente, esto es cuando el perpetrador incurre en perpetrar a que un niño se haga toques impúdicos a otro. En todo caso, en la legislación de Costa Rica es en el artículo 151. Esta, esta igual se hace referente, pero este es a partir de los 13 años. No tiene un año en específico como en el de Bolivia, que sí, digamos, a partir de los 2 años, sí se puede ligar en el artículo 318. La diferencia también de las penas es igual, parecida, pero en el sistema de Costa Rica es de 4 a 10 años. En el sistema de Bolivia es de 10 a 8 años la sanción. Eso también dependiendo a qué edad también tiene la víctima. En el artículo 320 de corrupción de mayores, este tipo penal más que todo se basa en las personas que son mayores de 18 años, que no estén dando consentimiento a que les hagan toques impúdicos o les estén tratando de acosar obsesivamente, o puede ser a las personas discapacitadas. No, este tipo no incluye a lo que es la figura penal, que es ya para los menores de edad. Ese ya tiene otra figura. Ahora en el de Costa Rica es en el artículo 162, que tiene la misma categoría que el artículo 320 del de Bolivia. La pena del de 320 de Bolivia es de 10 a 8 años, a diferencia del de Costa Rica, que es más leve, que es de 2 a 4 años. En el artículo 321, trata y tráfico de Bien, personas, hasta ahí, compañera. Continúe, Está bien. Mamani Alba, por favor. Un delito que tal vez hemos saltado es un artículo que hemos saltado es el artículo 319, que es corrupción agravada. El delito de corrupción agravada más que nada es una forma específica de corrupción que se caracteriza por las circunstancias que aumentan la gravedad del delito. Por tanto, a ver, las sanciones legales que se imponen en general para la corrupción se refiere que el abuso de poder para obtener beneficios personales o ventajas indebidas, ya sean mediante sobornos, malversación de fondos, mm, tráfico de influencias, entre otros. La, mm, la agravación de la corrupción puede darse por varios factores. Por ejemplo, el monto de dinero involucrado o el cargo de posición del infractor, la afectación a intereses públicos o esenciales, o incluso la residencia. También está la organización delictiva. Ahora, reforzando el punto que ya se expuso de los antecedentes de los delitos los delitos. Durante el periodo colonial, Bolivia, bajo el dominio de lo que es el Imperio Español, tenía sus leyes, pero estas leyes eran influenciadas por lo que es la moral religiosa, más que nada enfocada en lo que es la protección del honor y la castidad de las mujeres, pero no se refería a sus derechos individuales. Estos delitos sexuales eran vistos como ofensas en contra del honor de lo que eran las familias españolas. Un dato interesante al respecto es que la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos,
de Derechos Humanos realizó informes al respecto de nuestra legislación, al respecto de la legislación de Bolivia respecto a los delitos, pero los resultados lanzaron que señalan la necesidad de seguir fortaleciendo lo que es el sistema judicial. Aparte que en el siglo XXI, en el siglo XXI, nuestro siglo, en el 2013 se promulga lo que ya sabemos que es la Ley 348, que ha sido un avance de lo que era la época colonial a lo que es ahora, un avance en nuestra legislación. Siguientes diapositivas, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Al respecto de la propuesta grupal que hemos dado como nuestro grupo, lo que hemos hecho es tratar de modificar dichas normas. Lo que proponemos es tratar de modificar dichas normas que agravando la penalidad en dichos casos, los cuales más se cometen lo que son la violación, lo que es el rapto, lo que es el abuso sexual, el tráfico de personas y la pornografía. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Continúe Marvin Cabezas. Bueno, buenos días a todos. Enriqueciendo un poco más lo que fue la exposición y obviamente siguiendo en el orden. Si bien este tipo de delitos sexuales se dan mayormente, como lo mencionaron ya en las mujeres, tanto en niños, también se dan, no, lógicamente no en la misma cantidad, pero también se dan en los que son los niños y obviamente los varones. Y desgraciadamente, nuestras normas, ya lo habían mencionado, abarcando desde el Código Penal, desde el artículo 338 y 338 bis, avanzando al Código Niño, Niña, Adolescente y la Convención Política del Estado, no son del todo bastante eficaces. Por ejemplo, se ven todo tipo de casos donde los mismos familiares, sean padres, hermanos e incluso tíos, abusan a sus propios familiares, siendo sobrinas, incluso sus mismas hijas, las cuales incluso eh, son recién nacidas. Referido a esto puedo comentar, es referido a la Convención Política del Estado, del artículo 60, en la cual el artículo dice que es deber del Estado, de la sociedad y de la familia proteger al NNA, que son los niños, niñas y adolescentes. El artículo es bastante claro, ya que menciona que debe proteger la sociedad y sobre todo la familia. Y es por eso que menciono que desgraciadamente es que existe este tipo de casos, sobre todo en nuestro país y en todos los diferentes departamentos. Y también mencionar el artículo 61 de la Constitución Política, que prohíbe y sanciona todo tipo de violencia hacia estos menores de edad. Luego, quiero aprovechar también para tocar el punto del Código Niño, Niña y Adolescente, donde este artículo es mucho más específico en respecto a, la, a los delitos de violación, de sexual, perdón. Donde dice el artículo 148, las niñas, niño y adolescente tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma que vulnere su integridad sexual. Este artículo es mucho más específico y avanzando un poco más, los delitos contra la libertad sexual, estos son protegidos por todos estos artículos. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la exposición de la Ley 348, donde mencionaba que existen 16 tipos de violencia en el artículo 7 de la Ley 348, pues pasa lo mismo en esta exposición. No solo existen lo tradicional, que son los delitos sexuales comunes, como son las agresiones físicas, ya lo mencionaban las compañeras, las penetraciones vaginales, anales, orales. No solo se refiere a eso, sino esto también menciona los toques impúdicos que reciben las mujeres de todo tipo de edad, niños, niñas y adolescentes, incluso los varones. La provocación sexual, el exhibicionismo, los toqueteos, como dije, impúdicos, los toqueteos que no tienen el respaldo, el consentimiento de la persona que está recibiendo este tipo de agresiones. Si bien indirectamente
se protegen los derechos de estas personas y indirectamente me refiero a todas las normas que existen. Como ya dije, el Código Penal boliviano, el Código de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención Política, entre otras más. Em, Desgraciadamente, estas normas no son suficientes, ya que la víctima, sea cualquier persona, como dije, lo más común, mujer, niños, no son suficientes estas normas, ya que al atravesar este tipo de problemas, de agresiones y delitos sexuales que tuvieron, tienen que vivir con ello día a día. Ahí vemos los casos algunos que incluso al pasar este tipo de lamentables hechos, estos escenarios realmente crueles en sus vidas, tienen que conllevarlo, incluso llevan al mismo suicidio a algunas personas, niños, niñas y adolescentes. No siempre son suficientes estas normas. Y ya llegando a la parte de las conclusiones y propuestas, debido a estas consecuencias que estas personas conllevan, es que este grupo ha tratado, mencionó todos estos códigos, artículos de las diferentes normas y leyes para poder tocar los temas, los puntos más esenciales e incluso pude analizar, como con todo mi grupo, que algunas leyes no son del todo específicas y algunas leyes, como dije en la Constitución Política del Estado, no son concretas, como mencioné de la familia. Y eso, entonces, en conclusiones podemos quedar como grupo que se debe tener una conciencia mucho más, se debe tener una conciencia, partiendo sobre todo de la familia, porque no es posible que estos problemas ocurran dentro de tu propia familia, que tu propio padre te veje de esa manera, y ni tus propios familiares. Y con eso terminamos nuestra exposición auxiliar, compañeros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañero. Por favor, pedirles que dejen de compartir la pantalla. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas. A ver, compañera Ailín Flores, ¿qué se entiende por libertad sexual? Se entiende por libertad sexual cuando una persona, al ser independiente, más que todo cuando la persona es mayor de edad, tiene propia voluntad de saber si, si quiere o no realizar relaciones sexuales, ya sea con su pareja o con otra persona, tiene propia voluntad, pero si viene otra persona y vulnera esa libertad y te quiere llegar a realizar toques impúdicos, eso vulnera la libertad sexual, ya que para tener una libertad sexual uno mismo tiene que tener propia voluntad de qué es lo que quiere hacer. Ya, muy bien. A ver, compañera Mamani Alba, ¿cuál es el bien jurídico tutelado del delito de rapto, del tipo penal de rapto? No sabría responder. Cualquiera del grupo, por favor. La libertad, doctor. La libertad, ya, muy bien. ¿La libertad de qué? Hay diferentes tipos de libertades. Por ejemplo, ahorita la compañera Flores nos habla de la libertad sexual. Sea más concreta, por favor. Adelante. Vázquez o Cabezas, si quisiera complementar. La libertad de obrar, la libertad de vivir, ay, no sé cómo le puedo definir, pero la A ver, libertad de poder. explíqueme, Vázquez, primero, ¿qué es el rapto? Rapto es cuando se sustrae a una persona con fines de engaño para poder mm, ¿Fines de engaño? Seamos- alevosía y amenazas, lo cual el delito se sustrae a una persona, ¿no? Se quita la libertad, se le quita la libertad. Ya, pero ¿qué fin? ¿Cuál es el fin específico? Mm, Entendemos que el rapto está dentro del título de la libertad sexual, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cuál será el fin de este tipo penal?
¿Cuál es la condición sine qua non para que se dé un rapto? ¿Cuál es la diferencia entre un rapto y un secuestro? A ver, les voy a ayudar un poco. Entendemos que ambos tipos penales van a privar de la libertad de locomoción, ¿verdad? Ahora, pero tienen diferentes fines. ¿Puedo Tal vez, responder? a ver, adelante, compañera Mamani Alba. El rapto como en sí exige lo que es un fin sexual, mientras que el secuestro no exige un fin sexual. Esa sería su mayor diferencia. Muy bien, compañera Alba. Eh, ¿Qué será un fin lascivo, compañero Cabezas? No sé responderle esa pregunta, auxiliar. Disculpe. Compañera Flores, ¿qué es un fin lascivo? Mm, un fin lascivo sería cuando se llega, mm, cuando tiene pensamientos inapropiados y llega a realizarlos, tal vez. No. A ver, otra respuesta. Otro participante del grupo. Mm, mm, A ver, básicamente es un fin sexual. Compañera Mamani Calla, ¿cuál es la condición sine qua non del tipo penal estupro? Imagino que lo han analizado. No es necesario que lo esté leyendo ahora. Cuando sustraemos o privamos de la libertad a una persona, No, estupro, compañero, estupro. el acceso carnal, No, ese es el verbo, es la cuando acción típica. lo mismo sucede pero con una persona menor de edad. A ver, otro participante del grupo que ayude a la compañera. Vázquez. Mm, es con el fin. No, ¿cuál es la condición sine qua non? ¿Qué tiene que haber para que exista? Engaño Tiene que y ser, seducción Estamos o con la engaño. compañera Vázquez, por favor. Ay, perdón. Seducción o Adelante, engaño. Vázquez. Exacto, la seducción y el engaño. Bien, eso sería todo por mi parte. Voy a ceder la palabra al auxiliar Andrés. Bien, buenos días, muchas gracias, auxiliar Mauricio. Cualquiera del grupo que me pueda indicar la diferencia entre violación y abuso sexual. mm, la violación tiene que ocurrir netamente la penetración, ya sea de algún objeto, y el abuso sexual no va a basarse en lo que es en el mismo sentido, que tiene que haber la penetración, eh, en ese caso. Ya, me dice que en violación la penetración de un objeto. De un Si yo, objeto o ¿y cuál es el fin que tiene como tal la violación? ¿Qué tal si yo eh, quiero torturar a una persona y le meto para generarle dolor? ¿Usted o cualquiera del grupo? Bueno, complementando es que la violación habla de actos sexuales, ¿no? Que se puede evidenciar con la penetración viril, ya sea vaginal, oral o anal, pero o cualquier objeto, y en el abuso sexual solo habla de la penetración, lo cual incluye al, alguna parte del cuerpo. No, pero a ver, si yo introduzco un objeto a uno de los, o bien por vía vaginal u oral, como se indica en el tipo penal de violación, introduzco un objeto, pero es con el fin de torturar a la persona, ¿hay violación?
Sí, doctor. Sí, porque le está introduciendo, como dice en el tipo penal, ya sea con una mano o con alguna parte del cuerpo o con un objeto, ya se estaría cumpliendo con el artículo con el artículo de violación. Pero la violación como tal tiene un fin, que es el fin libidinoso, por si no lo han notado. Ya, pero otra pregunta. Em, ¿Podría existir violación en grado de tentativa? A ver, compañera Vázquez. Si mal no me equivoco, sí, es cuando, digamos, alguna persona, bueno, no lo amenaza, digamos, la intimida en el hecho de que diciéndole te voy a violar y demás, o la agarra, pero no surge el caso. Ah, ¿y qué hay con el abuso sexual? Mm, ¿No sería lo mismo o encuadraría mejor en abuso sexual esa supuesta tentativa de violación? mm. Ah, perdón, sí se adecuaría. Ya, otra pregunta. Dentro de este título de delitos contra la libertad sexual encontramos el proxenetismo. Em, si yo realizo este tipo penal, o sea, de alguna manera administro un burdel, pero no presiono a las chicas que trabajan acá, no las engaño, ni nada de eso. Mi conducta incurre o se adecua perfectamente al tipo penal de proxenetismo, sí o no. Al compañero Marvin, A mi parecer me parece que no. ya, ¿por qué no? Porque al no obligar a las chicas que se dedican a ese tipo de actos, ellas mismas deciden si hacerlo o no. Esa sería mi respuesta vagamente auxiliar. Ya, gracias, compañero. Bueno, he concluido con mis preguntas. Voy a cederle la palabra al doctor Rojas. Doctor Rojas está en la reunión. Muy bien, no está. A ver, por favor, creo que hay mucha imprecisión respecto a la violación. El auxiliar les ha dicho que la violación tiene un fin lascivo, ¿verdad? Y el hecho de introducir un objeto a una persona por orificio anal, vaginal u oral implicaría violación. Vuelvo a insistir con esa pregunta. ¿Es violación, sí o no? Hola, ninguno. ¿Me podrías repetir la pregunta? Es que para hacerme bien la idea, doctor.
Ya vamos a empezar con usted, pero en otro tipo penal entonces. A ver. Han mencionado delitos contra la libertad sexual. ¿En qué consiste el acoso sexual, por favor? El acoso sexual. Es lo que acabo de decir, el acoso sexual. ¿En qué consiste? El acoso sexual es cuando una persona llega a tal vez a molestar a otra persona con el tema de querer tener, por ejemplo, tener que querer tener relaciones sexuales, cuestión que la otra persona no, que que la otra persona no quiere por el tema de por el tema de que para tener para poder la interferencia es mía. Un minuto, por favor. Compañero Filomeno Pasa, por favor, apague su micrófono. Listo. Ahora sí, continúe, por favor, compañera. Como le decía, para un acoso sexual tiene que haber el otro sujeto, tiene que llegarle a molestar a otra persona, pero que queriendo tener relaciones sexuales. Cuestión de que la persona ya agraviada no los quiere tener, pero le sigue acosando, le sigue siguiendo, por ejemplo. No sé si estoy bien. Puede haber acoso entre dos universitarios, por ejemplo, un universitario varón a una universitaria mujer, ¿no? Insistentemente, como usted dice, quiere que tengan una relación afectiva o sexual, qué sé yo. ¿El acoso se configura en ese ejemplo? Sí, porque le está pidiendo cosas que más que todo solamente se llegan a esa clase de temas solamente se llega a tratar cuando si son pareja, si no se tomaría en cuenta si llegaran a ser pareja, pero si no lo son, en todo caso sí sería, sí incurriría en acoso sexual, si Ya, la no me equivoco. respuesta es no, está conjeturando, no ha revisado su norma penal. Vázquez, por favor, usted, misma pregunta. Dos universitarios, póngase de segundo año o primer año, ya. Han ingresado primer año, son universitarios, están en el mismo curso. ¿Hay acoso del varón respecto a la mujer? Mm, no, porque debería, como usted dice, digamos, tratando de querer tener una relación sexual, no porque la mujer tendría que permitir. No, a ver, lean su código, por favor. Ese era el objeto de estudio de su monografía. ¿Qué establece el acoso sexual? Que para que ¿Podría exista responder? acoso, mamá ni Alba, Sí existiría acoso, ya que nuestra Constitución dice que el acoso puede darse en establecimientos públicos, escuelas educativas, o sea, en cualquier lugar. ya, O sea, en una establece universidad se puede. lugares y situaciones, pero respecto a los sujetos, la Constitución muy bien establece, pero para eso se ha creado un delito y la Constitución no crea delitos, ¿no? Los delitos están descritos en el Código Penal. Vuelvo a preguntar, en ese mismo ejemplo, dos estudiantes de primer año, solo con leer el código se dan cuenta, ¿hay acoso o no? Recién están revisando sus códigos penales. ¿Qué establece el acoso? Que tiene que existir una relación jerárquica o relación de poder. Solo en esa situación el Código Penal lo tiene previsible el acoso. Ejemplo, un jefe de algún ministerio, jefe de unidad, acosa a su secretaria. ¿Hay relación de jerarquía? Sí, hay relación de género. Hay relación de jerarquía. Entre dos universitarios, ¿hay relación de jerarquía? Del mismo año, repito. No, No, Pero puede haber relación de poder.
Sí, sí, tienen alguna situación sentimental. No, el poder no viene, pues, no deviene de la relación sentimental. Pero han entendido la precisión, ¿verdad? Que tristemente la realidad social no es coherente con la realidad normativa respecto al acoso, porque el tipo penal establece que necesariamente debe haber, ¿qué tiene que haber? Jerarquía. Una relación de Entera. jerarquía o de poder, ¿verdad? Si no, tristemente no va a ser acoso, o al menos eso refiere la ley. Gracias a todos, muchas gracias. He concluido yo con mi intervención. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a cederle la palabra al doctor Rojas. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bien, van a ser preguntas concretas. Vamos a ir por orden. A la compañera Eileen Ángela. Compañera, ¿cuál es la diferencia entre violación y abuso sexual? Que para la violación sí tiene que haber un acceso carnal, ya sea con alguna parte del cuerpo o con algún objeto. A diferencia que del abuso sexual, que solamente se realiza sin involucrar la penetración, solamente son toques impúdicos hacia la persona. Muy bien, compañera. Una pregunta más. ¿Qué es un fin lascivo? Que es un término que se usa bastante en este título, que es delitos contra la libertad sexual. ¿Qué es un fin lascivo? Compañera, ¿sabe o Tal no sabe? Porque vez, usted está tal buscando en vez Google. podemos llegar a, tal vez se refiere con la intención de dañar o perjudicar detrás de una acción o tal vez de un comportamiento. A ver, compañera, aclare sus respuestas. Usted es una estudiante de segundo año. A ver, hable técnicamente. ¿A qué se refiere un fin lascivo? ¿Qué finalidad, pues, tienen estos tipos penales contra la libertad sexual? Mm, implica la intención maliciosa de dañar a otra persona sin el consentimiento claro de la otra persona. No. Vamos con la compañera Vázquez. Misma pregunta, compañera. ¿Qué es un fin lascivo? Un fin lascivo es un deseo sexual que tiene una persona hacia otra. Un ejemplo. A ver, como... ah, A ver, yo le voy a poner un ejemplo, compañera, y usted me va a decir si es violación o no. Y este ejemplo lo daba el doctor Camacho. Lo van a escuchar en clases. Yo secuestro a una persona o privo a alguien de su libertad, la meto en un cuarto y le meto en su boca un pañuelo o un trapo. ¿Será que hay violación, compañera, o no? no, porque no va con el fin lascivo, que es un deseo sexual. Ya, ya, vamos a dar por aceptada esa respuesta. Ciertamente no, porque no hay esa intención de querer satisfacer un deseo sexual. Lo lascivo o la lascivia tiene que ver con ese fin sexual. Entonces, en ese entendido, pónganse que una mujer va al ginecólogo. Ahí podríamos ver que se dan todas las conductas o los elementos constitutivos del tipo penal de violación. Es una persona, una mujer, el médico introduce un objeto, ¿no? Un objeto metálico puede ser para evaluarla, pero no se cumple la condición de que no tiene un fin sexual. Entonces ahí no podríamos hablar de violación, más allá de los medios, ¿no? Que no voy a hablar por medios, ya sea violencia física o psicológica. Bien, compañera Vázquez, explíqueme el tipo penal de corrupción de mayores. Es aquel que es cuando habla de mayores de 18 años. Si no me equivoco, la pena es de 3 meses a 2 años. ¿Qué más? Mm, Ya, más allá de la descripción que ha hecho el legislador, deme un ejemplo donde se podría corromper a un mayor, a una persona mayor. es cuando, digamos, un mayor de edad con fines libidinosos habla de
puede grabar a otra persona, no sé, digamos, ahora en los desfiles cívicos que hay, grabar las partes íntimas de las mujeres. No, eso sería otra figura. Y misma pregunta, compañero Marvin. Deme un ejemplo donde se dé el tipo penal de corrupción de mayores. Y se lo leo el tipo penal para que entienda. Quien por cualquier medio corrompiera o contribuyera a la corrupción de mayores de 18 años será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años. Bastante simple su redacción de este tipo penal. Me parece que es cuando una persona mayor, como ya lo dijo, tiene este tipo de contactos sexuales con una persona menor de edad, ¿Y que si bien de dónde saca lo sexual? Yo no veo en la descripción del tipo penal que hable de una corrupción de índole sexual. mm, no, yo lo vi así, doctor. Ya, a ver, este tipo Permítame penal aclarar es bien. doloso o culposo. ¿Cómo? Este tipo penal del 320, corrupción de mayores, ¿es doloso o culposo? Doloso, ¿Por qué? porque tiene conocimiento y al tener conocimiento sabe lo que está haciendo, ¿no? Y luego, al saber lo que está haciendo, procede a hacer lo que viene No, 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 siendo no, la más culpa. allá de cómo se exterioriza el dolo, que es conocimiento y voluntad, elemento cognitivo y volitivo, más allá de eso, quiero saber cómo determinamos o sabemos cuando un tipo penal es doloso o culposo. Ah, el doctor Camacho, lo has repetido infinidad de veces en clases, esto ya deberían tenerlo dominado. ¿Cómo sabemos si un tipo penal es doloso o culposo, más allá de cómo se expresa el dolo? Doctor, ¿puedo responder? Ya, compañera Mamá Nicaya, adelante. El doctor nos había comentado que para que lo consideremos doloso, eh, no necesariamente va a estar escrito, lo vamos a sobreentender, porque cuando es culposo, esta misma va a estar mencionada o escrita en el tipo penal, doctor, y eso lo vemos en el 13.4. Excelente, muy bien. Ese es el parámetro, el barómetro que usamos para saber si el tipo penal es doloso o culposo. Artículo 13 quater, que dice dolo y culpa. Claramente dice los tipos penales que no expresan la conducta culposa son dolosas. Entonces, si es que nosotros no vemos o no identificamos la palabra culpa, no podríamos hablar de un delito culposo. Con usted, compañera Mamanicaya. Eh, ¿Qué tiene que ver con lo que le estoy preguntando? No quiero saber si sabe. ¿Nuestro código penal es finalista o causalista? Finalista, doctor. Ya es finalista. ¿Dónde se encuentra el dolo o la culpa o en todo caso los elementos subjetivos? Hablando de los elementos genéricos del delito. Le explico. El delito, la teoría del delito nos dice que tienen que haber 4 elementos para que esa conducta sea considerada delictiva: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿En cuál de estos 4 elementos genéricos del delito se encuentra el elemento subjetivo que es dolo o culpa? ¿Está en la acción, está en la tipicidad, está en la antijuricidad o está en la culpabilidad? En la tipicidad. Muy bien. Con eso termino con usted, compañera. Vámonos con la última compañera a evaluar. Mamani, no puedo identificar su nombre. ¿Cuál es su nombre, compañera? Mamani, la que falta evaluar, la que tiene encendida su cámara. No, ni hablo. Muy bien, compañera, con usted vamos a hablar del tipo penal. Eh, ¿Qué es el tipo penal? Perdón, se cortó un segundo. Bien, compañera, explíqueme el tipo penal de actos obscenos. De actos obscenos. Es am, los actos obscenos son la acción de una persona eh, mm, no sabría responder. Ya, ¿cuál es el bien jurídico que protege este tipo penal de actos obscenos? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta?
¿Cuál es el bien jurídico que protege este tipo penal de actos obscenos? El, el orden público. mm, Compañera, ¿qué es un bien jurídico? Un concepto que tenga de bien jurídico, ya sea atendiendo a corriente causalista, finalista o funcionalista, cualquiera. que es un bien jurídico. Ya, un bien jurídico es mm, mm, el valor. Ya está ahí. A ver, vamos a cambiar de pregunta. Vámonos al tipo penal de estupro. ¿El sujeto pasivo en el tipo penal de estupro es un sujeto propio o impropio? Bastante sencilla la pregunta. El sujeto pasivo del delito de estupro. Exacto. ¿El sujeto pasivo es propio o impropio? Es es propio. ¿Por qué? Perdón, es impropio. ¿Qué entiende Eh, usted es que un impropio. delito sea propio o impropio? Eh, o sea, el sujeto sería el sujeto propio, el sujeto impropio. No Ya, sabría compañera, no me ha responder. respondido nada. Le voy a dar una última oportunidad, luego acabo. ¿Qué es derecho penal? Es que estos son cuestiones elementales. Ustedes ya han pasado penal uno y están viendo penal 2 y esto el doctor Camacho lo ha avanzado. ¿Qué es derecho penal? ¿Qué entiende usted por derecho penal? El derecho penal son delitos tipificados, son los que los delitos no, perdón, el derecho penal sería em, mm, las normas eh, o sea, serían las normas destinadas con los delitos y Muy o bien, sea, le las normas agradezco, destinadas con los delitos. compañera. Le voy a ceder la palabra al auxiliar Maida para que continúe, por favor. Adelante, Mauricio. Gracias. Bien, eso sería todo por este grupo. Vayan apagando sus cámaras y alístense el grupo número 2 del paralelo B. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Delitos contra la función pública. Sí, doctor, aquí estamos. Sin embargo, en el horario decía que nuestra defensa era a las 13:30 en el cronograma. Sí, compañera, lo que pasa es que algunos grupos no presentaron sus monografías, por eso bien ustedes. Ah, ya está bien, doctor. Entonces, un momento, por favor, es que nos ha agarrado desprevenidas. Pero en 5 minutos comenzamos, yo creo. Por favor. Gracias. Está bien, compañero. Bien, hasta mientras, para que quede claro, informarles que del paralelo A, el grupo 7 no presentó su monografía, por lo cual no se les tomará en cuenta en su defensa. De la misma forma, el grupo número 8 del paralelo B no presentó su monografía. Por esa razón, no se les está tomando en cuenta para la defensa.